Voy a pedir al doctor Acevedo que lea la hoja de vida de nuestro expositor para empezar esta conferencia, indudablemente de mucha importancia para todos nosotros. Muchísimas gracias. El doctor Juan Carlos Pinto es abogado por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en contrataciones públicas y arbitraje por la Universidad ESAM. Tiene un posgrado en arbitraje comercial y de inversiones por la Washington College of Law. Tiene estudios de maestría en gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es árbitro en OCE en diversos tribunales ad hoc e institucionales, exfuncionario del Consucode y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, para quien pido recibir con un fuerte y merecido aplauso. Muy buenas noches. Quiero partir primero por dando un agradecimiento especial al doctor Víctor Anacleto Guerrero y al ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Asimismo, saludo y aplaudo la presencia de todos ustedes un viernes por la noche para ver un tema tan delicado e importante como son las compras públicas. Esto demuestra el compromiso que tenemos con nuestro país. Quiero partir esta exposición indicando que la ley de contrataciones ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Les voy a pedir que se sientan en total libertad, por favor, de intervenir o hacer cualquier tipo de consulta. Esta norma es nueva, introduce muchos temas novedosos sobre la base de la ya conocida ley de contrataciones. Así que la idea es, toda vez que solo tenemos el texto de la ley y estamos a la espera de la publicación del reglamento, que nos nutramos un poco y absolvamos cualquier duda que legítimamente todos deberíamos tener. Bueno, ¿cuántos son abogados en la audiencia el día de hoy? ¿Pueden levantar la mano? Abogados. Ajá, un 70%. Ingenieros. Ingenieros. ¿Hay funcionarios públicos? Funcionarios sin miedo, por favor. Ok, más o menos me doy una idea de... Contadores. Contadores. Si omito alguna profesión, me disculpan. Pero entiendo que el interés de todos es por conocer qué novedades nos trae esa ley de contrataciones del Estado. La primera diapositiva la he escogido con un árbol de Navidad porque aparentemente es en esa fecha en la que estará publicándose el reglamento. 30 días después estará entrando en vigencia la ley 30225, que ha sido publicado ahora en junio. Ya estamos acostumbrados a las modificaciones en la ley de contrataciones. Si hacemos memoria, la ley 26850 reunió las normas que estaban desperdigadas antes del año 2000, Bulco, Porrúa, y recién en el año 2001 tuvimos el primer texto único ordenado, que fue representado en el Decreto Supremo 012 y 013 de 2001. Posteriormente, en el año 2004, o sea, 3 años después, tuvimos el Decreto Supremo 083 y 084, nueva ley de contrataciones del Estado. Y luego del 2004, pasaron 4 años nada más, para que en el 2008 nos traigan el Decreto Legislativo 1017. De 2008 a la fecha han pasado 6 años, más o menos. Así que la proporción en años está aumentando un poco, pero ya venía cantada una modificación de la ley. Lo que nos sorprende es el tipo de modificaciones. Hay modificaciones estructurales en los tipos de proceso de selección, cuestiones que en la exposición de motivos se han plasmado como una modernización de la ley de contrataciones. Entonces,
Yo quiero partir, ¿cómo se llama? Yo quiero partir por preguntarles a ustedes cuáles creen que son las razones de la modificación. ¿Cuál es el motivo de estos cambios? Por ahí escuché entre los comentarios del público que una razón para la modificación era la corrupción. ¿Lo creen ustedes? ¿Sí? ¿Alguna otra idea? ¿Los motivos de los cambios? ¿Perdón? Acelerar las compras. Acelerar. Volver más eficientes las compras. Los vacíos, los errores. ¿Estaba mal entonces nuestro decreto legislativo 1017? ¿Podemos decir que la norma estaba equivocada? Hay un sector de la sociedad que cree que realmente las normas contienen errores porque la labor legislativa en nuestro país no es la más profesional o la más técnica, por decirlo de algún modo. Eso puede tener algo de razón, sin embargo, yo soy partícipe de la idea que la norma no es la que está mal, sino quien está mal es la persona que la aplica. Como lo decía el decano del colegio, el doctor Anacleto, hablando de fraccionamiento, ¿tenemos una norma que prohíbe el fraccionamiento o no? Sí. ¿Y por qué fraccionamos? Si está prohibido. Porque hay abogados hábiles que pueden encontrarle un camino para camuflar un fraccionamiento. ¿Quién está mal entonces? ¿La norma o las personas que la aplican? Es cierto que en gestión pública los funcionarios se enfrentan a una serie de decisiones que tienen que tomar para agilizar, para efectivizar el gasto público. Sin embargo, esas decisiones tienen que obedecer a criterios de razonabilidad, de transparencia, los principios que establecen y que han establecido siempre la ley de contrataciones en sus primeros artículos. Entonces, el rango de discrecionalidad de los funcionarios siempre tendría que haber estado enmarcado dentro de los principios. No había razón para tratar de sacarle la vuelta a la norma. Esta ley, y a eso va mi pregunta de a dónde apunta la ley de contrataciones, tiene por finalidad generar eficiencia y modernización en la gestión pública. En la exposición de motivos, y voy a permitirme leer el artículo 1 de la ley. Bueno, deben estar pasándole las diapositivas, así como un pequeño paper de un artículo que escribí sobre los cambios en la ley. Pero el artículo 1 señala que la presente ley tiene por finalidad establecer normas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. La ley que salió publicada en julio, el proyecto de ley salió en junio, contiene en su artículo 1 el encabezado que dice finalidad, que tiene exactamente el texto que les acabo de leer. ¿Qué cosa es gestión por resultados? Este es un concepto de políticas públicas, de gestión pública. ¿Alguien tiene una noción de lo que deberíamos entender por gestión por resultados? De acuerdo a la fuente del MEF, Ministerio de Economía, y bueno, doctrina en materia de gestión pública, la gestión por resultados es uno de los principios claves dentro de la nueva gestión pública. La nueva gestión pública es un concepto en políticas públicas y gestión gubernamental que trata sobre un modelo de aplicación de gestión. Entre ellos también se halla la gobernanza responsiva, que es un modelo más moderno que el de gestión pública. Sin embargo, la ley de contrataciones coge los ejemplos de Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Brasil y Chile fue tomado como ejemplo también para coger las modalidades de contratación de convenio marco, Chile, y subasta inversa, Brasil. Entonces, no es extraño que tengamos que voltear a nuestro alrededor en las normativas vecinas para saber qué cosa buena podríamos traer al Perú. Pero eso debió pasar por un filtro de evaluación, porque no es una cuestión de copiar normas
por copiar, ¿cierto? La exposición de motivos de la ley 30225 hace un análisis económico y dice de que la gestión por resultados justamente debe estar orientada para alcanzar metas del sector público. El gobierno entonces debería concentrarse principalmente en lograr las metas del sector público y no solamente controlar los recursos gastados para realizar la labor. A su vez, estas metas responden a los intereses prioritarios de la ciudadanía y no de la burocracia. Esto en realidad es más que nada para encontrar el contexto de cómo es que viene esta ley 30225. Como les decía, la nueva gestión pública agrega el concepto clásico de una administración eficiente, económica y coordinada de los servicios provistos por el Estado, la necesidad de buscar igualdad social y escuchar la voz de las minorías con compromisos complementarios de las políticas y gestión pública, para lo cual deberá modernizarse la burocracia tradicional. Entonces, estamos hablando de un concepto de modernización del Estado, introducción de un modelo de gestión pública y dentro de la planificación estratégica, la gestión por resultados es conseguir metas. ¿Conseguir metas para qué? Para mejorar la toma de decisiones e incluir herramientas prácticas para la planificación, programación, ejecución presupuestaria, gestión de riesgos, monitoreo y evaluación de resultados. Esta definición de gestión por resultados fue tomada de la Mesa Redonda de Marrakech en el 2004. Y ese concepto es algo universal para temas de gestión por resultados. Entonces, la nueva ley de contrataciones busca metas y busca hallar eficiencia para planificar estratégicamente. Porque probablemente, con las normas anteriores, ¿qué cosa es lo que se ha visto? Que las entidades públicas no alcanzaban el 100% de la ejecución de gasto, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Que si una entidad no llega al 100%, no ha hecho una eficiente ejecución de gasto, ¿cierto? Y ese es un indicador para medir ¿qué cosa? La sociedad lo define en términos llanos como ¿es alcalde bueno? ¿Es alcalde malo? ¿Ejecutó todo o no ejecutó nada? Aparte de eso, está también el concepto de si ejecutó todo, ¿cómo lo ejecutó? Pero ahí viene ya cuestiones de Contraloría, auditoría para ver temas de corrupción probablemente. Yo sé que Chiclayo ahorita está un poco sensible por estos temas de coyuntura actual, pero vamos a hacer un paréntesis para comentar esto quizá más adelante. Empezando entonces con las modificaciones de la ley, vamos a enumerar todas ellas y vamos a pasar a comentar quizá las más importantes y aquellas que a ustedes les pueda generar mayor interés, para lo cual les voy a pedir que intervengan de forma bastante activa. En los principios tenemos la inclusión del principio de eficacia y una redefinición del principio de eficiencia. La eficacia, de acuerdo a la ley 30225, está definida de esta forma: el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Esto es un poco de lo que veníamos conversando, que las compras sean eficientes, eficaces, que se busque sobre todo la satisfacción del interés público y el mejor uso de los recursos. Entonces, las decisiones para ser eficaces deberían orientarse al cumplimiento de fines y metas y priorizando los objetivos de la entidad por encima de las formalidades no esenciales. Es decir, que dentro de los criterios que deberían tener los funcionarios públicos para su toma de decisiones, hay ahora un parámetro un poco más amplio, un rango de discrecionalidad que le va a poder decir: yo preferí saltar una formalidad no esencial para alcanzar el objetivo de la entidad, para satisfacer el interés público. La siguiente modificación que viene luego de los principios
está dado por los supuestos de no aplicación. La ley de contrataciones nos tiene acostumbrados a dos conceptos: exoneración de proceso de selección, ¿cierto? Y supuestos de inaplicación. Son dos cosas distintas. En la exoneración de proceso de selección, lo que se autoriza es justamente que no se lleven a cabo las licitaciones, el proceso en sí, pero no se inaplica toda la ley. En los supuestos de inaplicación, que es el artículo 2, justamente se señalan aquellos supuestos en los cuales la ley de contrataciones no se aplica. Todos sabíamos que las compras por debajo de 3 UITs actualmente no están bajo el ámbito de la ley de contrataciones, ¿cierto? La nueva ley, la que va a entrar en vigencia ahora en febrero, diferencia dentro de los ámbitos de no aplicación dos tipos. No se aplica la ley, pero sí se supervisa, y no se aplica la ley sin necesidad de supervisar. Las contrataciones por debajo de 8 UITs ahora elevan la posibilidad de que hayan compras directas sin que se aplique la ley de contrataciones, pero está sujeto a una supervisión. La nueva ley entonces le otorga al funcionario público un mayor manejo para comprar directamente necesidades de la entidad hasta 8 UITs. Luego de eso tenemos los servicios públicos donde exista un proveedor. La modificación exactamente tiene el texto de no será objeto de la ley de contrataciones la contratación de servicios públicos cuando no haya posibilidad de contratar con más de un proveedor. La siguiente novedad se encuentra en los convenios de colaboración suscritos entre entidades públicas, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por la ley les corresponde a las entidades y no se persigan fines lucrativos. ¿Ok? Luego tenemos como supuesto de inaplicación las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes que se deriven de donaciones efectuadas y que representen al menos el 25%. Eso es una novedad, esta es una modificación. El siguiente aspecto son las contrataciones que realicen los estados, entre estados. Luego se introduce que también están exceptuadas las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, siempre que se demuestre que no se puede contratar a través del método de contratación por la ley de contrataciones del Estado. Entonces, estos 6 supuestos están recogidos en el artículo 5 de la ley 30225. Están enumerados como aquellos a los cuales no se le aplica la ley, pero que se mantiene una supervisión de los supuestos. Donde no se necesita supervisión es en 3 casos. La nueva ley lo señala así. El artículo 4 excluye algunos contratos del ámbito de la ley de contrataciones y no serán objetos de supervisión por el OCE, entre otros, los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero. Las contrataciones que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores para la realización en el Perú de la transmisión del Mando Supremo y de cumbres internacionales. Y por último, la contratación de servicios de miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas, que se ha instituido como un nuevo mecanismo de solución de controversias, además de la conciliación arbitraje. Vamos a detenernos unos minutos posteriormente para hablar qué cosa es la Junta de Resolución de Disputas. Todos conocemos lo que es el arbitraje, ¿sí? ¿Cuántas personas han participado en un arbitraje en esta audiencia? ¿Arbitrajes? Bueno, en ejecución contractual, cuando existe una controversia con la entidad con la cual se ha suscrito un contrato, la ley de contrataciones obliga a que la solución de la misma sea mediante arbitraje. Ahora, para ciertos supuestos, se ha establecido que previo al arbitraje va a haber una junta de resolución de disputas que internacionalmente se denomina Dispute Boards.
la definición exacta no es una conciliación, pero para temas explicativos es similar a una conciliación asistida. Vamos a pasar en su momento, cuando toquemos el tema de solución de controversias, a definir y a explicar un poco y absolver las dudas de qué cosa es un dispute board. El artículo 6 incluye que establece que mediante convenio se puede encargar a otra entidad las actuaciones preparatorias y o el procedimiento de selección, es decir, un encargo por convenio a otra entidad. Sin embargo, ya la ley tiene una contradicción que se encuentra entre el artículo 6 y el artículo 5, porque si bien el artículo 6 permite el encargo a otra entidad de los actos preparatorios y de selección, el artículo 5 prohíbe el mismo convenio. Es decir, ya tenemos una contradicción en nuestra novísima ley de contrataciones. Les leo de forma bien sucinta. Artículo 6. Organización de los procesos de contratación. Los procesos de contratación son organizados por la entidad como destinatario de los fondos públicos asignados a la contratación. Mediante convenio, una entidad puede encargar a otra entidad las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección. ¿Está claro? El artículo 6 lo permite. Y el artículo 5, literal C, dice que los convenios de colaboración suscritos entre entidades no se encuentran, ¿no?, dentro del ámbito de las contrataciones, y dice textualmente que los convenios a que se refiere el presente literal en ningún caso se utilizan para encargar la realización de actuaciones preparatorias y o del procedimiento de selección. Esto va a tener que ser corregido por una fe de ratas y vamos a ver qué nos dice el reglamento también al respecto. Lo que es importante es que el artículo 5 también señala que se encuentra prohibido el encargo a instituciones privadas y a organismos internacionales para la realización del proceso de selección o de actos preparatorios. ¿Qué hacían muchas entidades? Ok, si yo no puedo ejecutar, no puedo llevar a cabo mi proceso de selección porque los plazos son muy largos en contrataciones públicas, una licitación pública promedio me puede demorar un par de meses, tenía la costumbre de encargarle a un organismo internacional, la OEI en muchos casos, la realización de el encargo suscribiendo un convenio para que la OEI lleve a cabo los actos preparatorios y la selección. Y en un tiempo récord, probablemente menos de un mes, ya tenían el adjudicatario. Esto en tema de tiempo era bastante conveniente. Sin embargo, se advirtieron algunos actos irregulares que realizaba la OEI. Entonces, esta modificación, esta prohibición ha sido incluida casi con nombre propio. Hasta ahí el tema de los principios, los supuestos de inaplicación y aquellas nuevas prohibiciones en materia general de contrataciones públicas. Vamos a pasar a las modificaciones que se han incluido sobre los procesos de selección. Se introduce en el artículo 11 una regulación taxativa de los impedimentos para participar como postor, contratista en las contrataciones públicas. Antes, el texto de la actual ley de contrataciones, la vigente el día de hoy, decía otros supuestos establecidos por la ley de reglamento. Ahora, el artículo 11 lo señala desde el literal A hasta el literal L. Todos los supuestos taxativos, que no voy a enumerarlos porque extenderíamos innecesariamente la exposición. El artículo 13 señala la responsabilidad solidaria de los consorcios en relación a dos tipos de responsabilidades: la individual como empresa y la conjunta al momento de la presentación de los procesos, de las propuestas técnicas. Es decir, los consorcios son dos empresas o más que suman fuerzas para participar en un proceso de selección.
uno puede sumar capacidad técnica, el otro capacidad económica, o ambos pueden hacer fuerza técnica y económica para competir en mejores condiciones en un proceso. Sin embargo, en materia sancionadora, muchos de ellos se amparaban en esta norma, la actualmente vigente, que indica la responsabilidad individual de los consorciados. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones venía teniendo ciertas contradicciones en sus resoluciones, porque entendía válido algunos argumentos, pero sin embargo siempre le ha quedado la desazón de ¿por qué voy a librar a los dos consorciados cuando ambos son responsables de la propuesta? En todo caso, la asociación, la fuerza que hacen estas dos empresas o esas tres, o el número que fuere, debería llevarlas a tener una responsabilidad de también verificar la propuesta técnica. Se han dado infinitos casos de documentos falsos o información inexacta en donde uno de los consorciados dice, bueno, yo no preparé el sobre técnico. Y obviamente esto no soporta no tiene sustento jurídico propiamente, porque la responsabilidad de acuerdo a la ley de contrataciones debería ser solidaria. Algo nuevo en materia de contrataciones está referido a las conductas anticompetitivas, que siempre han estado reservadas para Indecopi. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones ahora, en el artículo 14, puede identificar las conductas anticompetitivas y, si bien podría estar en facultad de iniciar sancionador previa determinación de la infracción, ahora el artículo 14 indica que debe ser remitido a Indecopi para que se proceda a la sanción correspondiente. Estoy tratando de abordar todas las modificaciones para que dentro del corto tiempo que tenemos podamos hacer un barrido de todas ellas y al final centrarnos en las preguntas que ustedes tengan a bien formular, más allá de dos temas puntuales que les voy a hablar, que es el valor referencial y la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, si suena como a índice o como a barrido exegético la exposición, les voy a pedir más bien que ahora que tienen las diapositivas en físico, puedan ir siguiendo para que probablemente en casa puedan leer la ley 30225. Un curso de contrataciones pues puede ser semanas, así que estamos tratando de hacer un barrido de las principales modificaciones para que ustedes puedan al menos tenerlas enumeradas en casa y hacer una labor ya personal. El artículo 17 de la nueva ley de contrataciones habla sobre la homologación en requerimiento de bienes y servicios que deberían hacerlo las entidades del Poder Ejecutivo para uniformizar los requerimientos de los bienes y servicios. Esta uniformización, esta homologación, estandarización, por así decirlo, está justamente orientada a la eficiencia, porque el papel, vamos a poner un ejemplo simple, el papel que convoca la Municipalidad Provincial de Tacna no debería ser distinto al papel que se convoca en Tumbes. Por poner un ejemplo simple, todos sabemos que el papel está dentro de las fichas técnicas en subasta inversa, pero inicialmente la razón para incluir la ficha técnica papel en subasta es que no hay características distintas en papel. En todo caso, la única definición posible debería ser el gramaje. Entonces, ese fue el motivo por el cual el papelón ingresó a subasta inversa y solamente se compite por precio. Pues bien, así como el papel, deben existir otros bienes que en el mercado las entidades públicas requieran constantemente y que pueden ser pasibles de homologación, de estandarización de características. A eso se refiere el artículo 17, justo con miras a la eficiencia, ¿no? Esto es algo en lo que quiero detenerme para que lo recuerden y lo conversemos al final de la exposición. El artículo 18 dice que ya no va a haber valor referencial. Ahora se va a llamar valor estimado, que valor referencial solamente se va a mantener para consultorías y ejecución de obras. Sin embargo, para bienes y servicios va a ser un valor estimado. En la exposición de motivos se dice que este valor estimado va a ser un valor oculto al mercado para favorecer la competencia de los postores.
¿Ustedes creen que los postores no van a conocer el valor estimado? Yo creo que es bastante idealista pensar que no van a conocer el valor estimado. La norma, tal como está redactada, indica que para favorecer la competencia, para que los postores compitan de una manera más transparente, sincerando sus costos, no deberían conocer el valor referencial, porque la presencia del valor referencial en las contrataciones públicas lo que hace justamente es llevarlos a acercarse al valor referencial cuando probablemente pudiesen ofertar montos más competitivos. Entonces la norma en la exposición de motivos indica que esto es para favorecer la competencia. Podemos pensar que tiene razón la exposición de motivos, podemos pensar que no. Yo tengo una posición al respecto y, si no me equivoco, se las han alcanzado. Es un artículo que escribí en el mes de julio, bastante breve, que les invito a leerlo en casa, que es justamente sobre el valor estimado y cómo es que esta norma en realidad no favorecería tanto a la competencia. Vamos a conversar sobre eso al final. Pero la modificación está. Se llama valor estimado para bienes y servicios y valor referencial para consultorías y ejecución de obras. Algo nuevo también, muy novedoso, es el artículo 28, que habla de la posibilidad de rechazo de la oferta. No es no admisión, no es descalificación, no, es rechazo de oferta. El comité debe estar facultado para, si una propuesta le genera dudas justificadas, rechazarla. Algo peligroso, ¿no? Sin embargo, dice la norma que tiene que haber duda razonable y tiene que elaborarse un informe. Les voy a leer de manera muy rápida el artículo 28. Esto es algo que se ha copiado de España. España tiene muy bien definido lo que es el rechazo de la oferta, ¿ok? Pero España no tiene arbitraje en materia de contrataciones públicas, porque el nivel de funcionarios públicos en España es muy alto. Los funcionarios públicos son personas muy capacitadas, con suficientes acreditaciones académicas, técnicas y con mucho criterio. Solamente hay contencioso administrativo respecto de sus decisiones, pero es muy bajo el porcentaje de controversias en el Poder Judicial que buscan impugnar decisiones administrativas, porque los funcionarios allá toman buenas decisiones. Allá hay un desarrollo bastante amplio en el tema de rechazo de ofertas, pero aquí en Perú se ha considerado que puede ser favorable para las contrataciones públicas la inclusión de esa novedad. Se lo leo brevemente. Para la contratación de bienes y servicios, la entidad puede rechazar toda oferta si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. El rechazo de la oferta debe encontrarse fundamentado. Adicionalmente, la entidad puede rechazar toda oferta que supere la disposición presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y ésta no se haya podido obtener. Es decir, para bienes y servicios que tienen valor estimado oculto, los proveedores no van a saber cuál es su valor referencial y van a ofertar a ciegas, ¿cierto? La norma dice que si estas propuestas superan la disponibilidad presupuestal, pueden ser rechazadas. Yo advierto acá un grave riesgo, porque se va a elevar mucho la posibilidad de que haya procesos desiertos. Si tomásemos por cierto, si tomásemos por válido que efectivamente los postores no van a conocer
el valor estimado de las contrataciones, suponiendo que eso sea algo que vaya a darse. Competir a ciegas podría generar que superen el valor estimado que tiene la entidad, y es que no estamos analizando si es que las entidades públicas hacen una buena determinación del valor referencial. Muchas veces el valor referencial está mal determinado. Entonces, ese es el origen del problema, quizá para los procesos desiertos. Con mayor razón, si es que estuviesen ocultos para la competencia, lo que va a hacer es elevar el riesgo de procesos desiertos, con lo cual se contraviene el principio de eficiencia que estaría buscando la ley de contrataciones. Eso es como un paréntesis, pero el artículo 28 nos trae esa novedad en donde los comités especiales van a poder rechazar ofertas. Todos los abogados debemos estar muy atentos porque van a venir varios clientes con ofertas rechazadas. Otra de las modificaciones importantes está en la ordenación de los procesos de selección. Todos conocemos los tipos de procesos que hay. Tenemos licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública, directa selectiva, menor cuantía. Ok. Solamente se van a mantener licitación pública y concurso público. Se está introduciendo nuevos tipos de procesos de selección, básicamente copiados entre Uruguay y Paraguay, que hablan sobre adjudicación simplificada, voy a leérselos brevemente, selección de consultores individuales y comparación de precios. Son las tres nuevas novedades que trae la ley de contrataciones. No quiero sonar a pesimista, pero los procesos de selección que teníamos, mal o bien, yo creo que cumplían con la finalidad de la selección del contratista. Esto no lo he analizado a fondo, porque la exposición de motivos también es bastante corta al respecto. Debemos esperar a ver qué dice el reglamento. Pero me da la impresión que simplemente la norma ha querido sonar a más moderna, a más acorde con la tendencia internacional en contrataciones públicas. Y es cierto, comparación de precios es algo que existe en los países más o menos en un 80%. Y nosotros somos uno de los pocos que manteníamos todavía la adjudicación directa selectiva y la pública. Les voy a leer brevemente lo que dice el artículo 23, 24 y 25 para que entendamos un poco de qué tratan estos nuevos tipos de procesos de selección. Son bastante breves. Adjudicación simplificada. Artículo 23. La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre debajo de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. A continuación, prácticamente no he dicho nada, ¿cierto? A continuación, el artículo 24 nos define la selección de consultores individuales de la siguiente forma. La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, en tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que presta el servicio son los requisitos primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. Es decir, no es consultorías de obras, son consultorías puras y simples que pueden requerirse de forma técnica o especializada, pero ahí va a haber un tipo de proceso que el reglamento va a tener que definirlo. La comparación de precios, que es lo siguiente, está definida de la siguiente forma. Artículo 25. La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado conforme a lo que señala el reglamento.
Esa es la definición que nos da la ley, bastante corta. La exposición de motivos no define de forma completa estas tres novedades, así que vamos a tener que esperar a ver qué nos trae el reglamento, si es que copia los modelos internacionales o si es que crea alguna definición novedosa para nuestro caso, ¿no? Para culminar con las modificaciones de los procesos de selección, ahora las exoneraciones se van a llamar contrataciones directas. Esa terminología sí es internacional. La variación del término simplemente ayuda a entender un poco mejor ese supuesto de hecho. Entonces, se va a tratar la contratación directa en los casos señalados en el artículo 27 y se indican de la siguiente forma. Excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente bienes, servicios y obras cuando se configuren los siguientes supuestos. El desabastecimiento inminente. Esto es algo ya conocido. Sin embargo, lo nuevo, y por eso es que lo he incluido acá, es que ya no se menciona la determinación de la responsabilidad de los funcionarios o servidores cuyo accionar generó el desabastecimiento. No sabemos si el reglamento vaya a completar esta ausencia que vemos ahora en la ley. Lo que es cierto es que el actual texto no indica la responsabilidad funcional, lo que sí contempla nuestro decreto legislativo 1017 actualmente vigente. Luego se señala que se va a contratar directamente cuando un determinado proveedor posea derechos exclusivos sobre bienes y servicios. Derecho de exclusividad. Esto tranquilamente podía ser encajado en el concepto que ahora tenemos de proveedor único, hoy en el ámbito sustituto, pero lo han querido definir como derechos de exclusividad. La siguiente, encontramos los servicios de publicidad que prestan los medios de comunicación. Luego, los servicios de consultoría que sean continuación de los trabajos ejecutados por un consultor individual. Es decir, se pone en el supuesto de aquel proceso de selección individual de consultores, que ya les he explicado en el artículo 24, que se trata de una continuación del servicio de consultoría. Lo que dice exactamente es que los servicios de consultoría, que son la continuación de los trabajos efectuados anteriormente por un consultor individual, siempre que éste haya sido seleccionado conforme al proceso de selección de consultores. Luego se establece contratación directa para bienes y servicios con fines de investigación científica y tecnológica, cuyo resultado pertenezca solo a la entidad para el ejercicio de sus funciones. Segundo, tenemos para el arrendamiento de inmuebles y también para la adquisición de los mismos, para la defensa legal de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y la Policía, por necesidad urgente de continuar con saldos de obra derivados de contratos resueltos o nulos. Y por último, se indica que cuando se declare desierto un proceso de selección cuyo objeto sea la contratación de un seguro patrimonial, productos farmacéuticos o dispositivos médicos, la entidad podrá contratar con proveedores no domiciliados en el país. Ergo, nos vamos a los supuestos de aplicación en el tema de proveedores no domiciliados. Estos son casi todos, o un 95%, los supuestos de contratación directa, que es el cambio de denominación. Es un poco largo para los que estén familiarizados con el tema de exoneración. Hay bastante por trabajar, porque los supuestos ahora son diversos y el contenido que va a traer el reglamento va a ser amplio. Entonces, los invito a revisar la exposición de motivos sobre contratación directa del artículo 27, 29 y el 30. Hay una novedad en lo que se refiere a cancelación de proceso de selección, y es básicamente
el supuesto de insuficiencia de presupuesto asignado. Es una pequeña modificación que ha introducido esta ley, que me parece válida, porque las entidades en ocasiones, por una priorización de gasto, deciden ejecutar, hacer otras contrataciones, y deberían haber tenido una justificación algo válida en la ley para poder variar sus decisiones. Entonces, la cancelación de un proceso por insuficiencia de presupuesto es una herramienta para que el funcionario, dentro de sus criterios y sus facultades discrecionales, pueda decidir cómo priorizar el gasto de la entidad. Hasta ahí las modificaciones sobre procesos de selección. Vamos a pasar rápidamente por el tema contractual y solución de controversias. Aquí estamos en modificación de contratos, si me siguen con las diapositivas, y luego vamos a entrar a solución de controversias del proceso de la ejecución contractual para detenernos a conversar un poco sobre estas modificaciones y aquellos 2 o 3 aspectos que deberíamos debatir aquí con la audiencia. Novedad en materia de contratos. Se eliminó la presentación de la garantía adicional por el monto diferencial del repuesto, así como el fondo de retención para las MIPES, como alternativa a la presentación de una carta fianza. El artículo 33 lo señala de forma expresa. Es una formalidad menos para los proveedores del Estado. Siguiente modificación. Indican que las modificaciones al contrato no deberían afectar el equilibrio económico-financiero, y si lo afectasen, tiene que darse una compensación. Lo dice el artículo 34.1, obligando a la compensación a la perjudicada. Esto entonces conlleva que la entidad, que muchas veces por cuestiones de contexto, confiado en que la norma es proteccionista de los intereses del Estado, a veces afecta el equilibrio económico-financiero, y hay sendos arbitrajes al respecto. Ahora la norma lo que indica es que tiene que haber una compensación, lo dice de forma expresa. Esto es nuevo. Otra modificación en temas contractuales se halla en el adicional de obra. Todos ya sabemos que el adicional de obra no es arbitrable, ¿cierto? Lo dice la norma actual de forma expresa. Sin embargo, con el correr de los años, los abogados han tratado de encontrarle otro nombre a los adicionales: mayores gastos, indemnización por mayor trabajo, etc. Ahora la norma hace una definición bastante más completa y amplia de qué es lo que se encuentra prohibido de ir a arbitraje. Aquí, en el artículo 34.3, indica que cuando se ordene un adicional de obra, también se aprobará un adicional de supervisión. Esto es muy importante, porque muchas veces los adicionales de obra de las entidades no lo jalaban al adicional de supervisión, pero añaden un texto importante, y es que dicen: siempre que ello resulte indispensable para el adecuado control de la obra. El carácter indispensable tiene que ser sustentado por un informe técnico. Obviamente la respuesta inmediata es: bueno, la supervisión siempre es indispensable para la ejecución, pero hay veces en que algunos contratos, y eso entramos en la variedad de conflictos o en la variedad de situaciones que puede traer una obra, pueden conllevar a plazos bastante cortos de estatus de supervisión, en donde algunas entidades han decidido designar inspectores para un mes, correspondiendo la labor a un supervisor. Entonces, esta norma de algún modo clarifica y te dice que el adicional de obra conlleva un adicional de supervisión siempre que sea indispensable. Las ampliaciones de plazo generan gastos y costos. Antes no estaba indicado en la norma la palabra costos. El artículo 35, no, el artículo
El artículo 34.5. Se reconoce al contratista el derecho a que se le pague, además de los gastos, los costos en los que incurrió ante una ampliación de plazo. Siguiente. No se pueden subcontratar prestaciones esenciales del contrato vinculados a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Ese es el artículo 35. El artículo 36 indica que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la convocatoria. La siguiente modificación en temas contractuales está en el artículo 39, donde se indica que las entidades pueden efectuar pagos a cuenta en favor del contratista e incluso pagar por adelantado la integridad del monto contractual. Algo que suena peligroso, ¿no? Se autoriza pagos a cuenta o pagos por adelantado al contratista, artículo 39. Debe haber una justificación en base a gestión para que una entidad decida otorgar un pago por adelantado. No me he topado con un supuesto así, y hasta donde entiendo muchos colegas míos tampoco. Sin embargo, es la nueva modificación que está en el artículo 39 de la ley. Esto, recordemos, va a ser desarrollado con amplitud en el reglamento. Tenemos que estar atentos para ver qué cosa señala el reglamento. Una de las últimas modificaciones está en el artículo 39 también, que indica que si la entidad debe reconocer intereses por demora en pagos, si se generan intereses por demoras en pagos, atentos, área de tesorería, área de finanzas, se va a repetir contra los responsables de la demora. Es decir, lo que me cobra el contratista por intereses ocasionados por demoras en pago, se lo voy a cobrar a los funcionarios que generaron esa demora. Esa es una norma positiva. Yo creo que eso genera justamente un incentivo para que la administración pública corra, ¿no? Y aquí se va a tener que ver, acorde con los principios de la ley de contrataciones, la eficiencia y la no justificación de formalidades esenciales, porque lo que se busca es alcanzar los objetivos y metas de la entidad. Por último, algo que no he puesto en la diapositiva está referido a la nulidad. Cuando se declare la nulidad del contrato por haberse suscrito con un proveedor impedido, el contratista no tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Eso es en el artículo 34. Hemos dado un barrido completo a las modificaciones introducidas en la 3025 sobre ejecución contractual. He escuchado bastantes preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? Deben haber varias. Doctor, pregunta. Fuerte. En la actual ley de contrataciones del Estado, y que ahora se dice que se ha modificado para el artículo 39, nos habla de los pagos a cuentas, siempre y cuando esté establecido en el contrato de obra en este caso, y el porcentaje, si mal recuerdo, es hasta el 20%. ¿No? Así es. Ahora con la modificación del 39, ¿cómo quedaría? Bueno, ¿Ahí no se maneja porcentaje? sí, también se van a manejar porcentajes. O sea, los pagos a cuenta siempre se reflejan en un porcentaje respecto del monto total del contrato. Sin embargo, claro, ahora podrían ser incluso pagos totales. Este añadido de la norma puede sonar peligroso. Sin embargo, se entiende que debe haber una justificación técnica y sustentada también en el contexto del contrato para que se pueda dar un pago adelantado total al contratista. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Buenas noches. ¿Los pagos a cuenta o pagos por adelantado están sujetos a algún tipo de garantía? ¿La que ya conocemos o son una garantía? Debería ser así. De hecho,
el resto de garantías no se ha eliminado de la ley de contrataciones. He indicado solamente la supresión de la garantía del monto diferencial de propuesta, pero el resto se mantiene. Ergo, cualquier adelanto siempre estará protegido por una garantía. Ingeniero. En la ley no dice nada respecto a los requerimientos técnicos mínimos, que es el principal causante de la corrupción en la actualidad. Bueno, los RTMs, o los términos de referencia, es la forma como las áreas usuarias definen su necesidad. Una norma no podría establecer más allá que parámetros o principios para que un área usuaria defina lo que quiere, porque la norma no puede pecar de ser muy detallista, porque ahí entra a una limitación de la discrecionalidad. Lo único que hace la norma es, con las modificaciones, crear un parámetro más amplio de discreción en el funcionario o servidor público. Las áreas usuarias, al momento de definir su necesidad, tienen que hacerlo responsablemente. Y claro, no solamente en temas de bienes y servicios, sino también sabemos que en obras muchas veces los perfiles no están bien hechos. A veces por una cuestión de premura o por falta de capacidad económica de la misma entidad, y eso sucede a nivel nacional, no terminan de ser bien elaborados los perfiles. Ergo, el expediente técnico viene con vacíos, y ergo, la ejecución de la obra a veces nace ya con deficiencia. Entonces, ¿eso qué conlleva? A un arbitraje inevitable, porque el contratista que gana la obra ya sabe de antemano que hay un punto que va a tener que pelear presupuestalmente, porque el expediente está mal, porque lo observó en su momento en las bases, y eso jala desde el perfil. Entonces, la pregunta que hace el ingeniero es totalmente válida. Sin embargo, una norma no podría entrar a ese detalle tan minucioso. Simplemente va a establecer términos generales, porque ya obedece a discrecionalidad del funcionario, del servidor, cómo definir su necesidad. Dígame. Tampoco dice nada, como por ejemplo lo ha dicho en el caso de la repetición y la tardanza en los pagos, con relación a la mala elaboración de los proyectos, que es el principal causante también de todo este problema. Bueno, sin duda alguna, si es que la demora en un pago está sustentada en una demora que viene desde el origen, en la definición de los términos de referencia o de las áreas usuarias, el informe que así lo defina va a tener que indicar, y la responsabilidad lo va a tener que jalar desde el origen. Y es una cuestión de detalle. Y, repito, discrecionalidad de los funcionarios, porque la norma, tal como está, al menos tiene el círculo completo. Dígame. Vamos a darle oportunidad al caballero que me dice. Dígame. Buenas noches. Primero, felicitarles por el bonito término utilizado, gestión por resultado. Pero la nueva ley, a mi parecer, hace ver que los organismos públicos, en este caso, principalmente los gobiernos regionales y municipales, tienen la capacidad de poder contratar buenos profesionales en el tema de contrataciones y adquisiciones, pero en la realidad no es así. Bueno, acá en las ciudades principales, yo vengo de asesorar en municipalidades, en provincias, el presupuesto es muy bajo en las municipalidades, ¿no? Cosa que es contrario acá en las ciudades grandes, tienen bastante presupuesto, que incluso no llegan a utilizar el presupuesto, ¿no? Pero en el caso de las municipalidades pequeñas, por ejemplo, de un concomo de 30.000 nuevos soles, la elaboración incluso de las bases lo hace muchas veces un consultor externo que a la vez vaya financiado por el mismo ejecutor de las obras. Entonces, yo veo que la norma hoy en día está más garantizando a los inversionistas, a las empresas, y que muchas veces el grave daño que hay hoy en Perú es que las empresas son empresas de fachada, que están creadas para beneficiarse de unas obras, y ahora con esta nueva ley creo que va a haber graves errores, graves daños a la inversión.
¿Por qué? Porque la ley da a entender que las municipalidades, en este caso, tienen la disponibilidad de un presupuesto para poder contratar un buen funcionario, un buen abogado en lo que es contrataciones públicas, cosa que no se da en la práctica. Bueno, justamente la finalidad de esta exposición es generar en ustedes la crítica, el análisis interno y, como decían, compartirlo con sus colegas, porque para eso es justamente este tipo de eventos. Previo a la respuesta que le estás esperando, verdaderamente me complace mucho ver la capacidad de convocatoria del Colegio de Abogados y escuchar que todos están murmurando sobre los cambios de la ley, porque eso es un ejemplo de que hay mucho interés en la materia. El doctor ha tocado un tema muy sensible, en realidad no solo un tema, sino varios temas, que no solamente se refieren a la ley de contrataciones, sino a gestión pública, políticas públicas, problemática social. Existe un problema en las municipalidades pequeñas por los presupuestos. Los RDR no son suficientes, el presupuesto que le asignan al gobierno central es mínimo. Ese es el periodo en el que estamos. Hay municipalidades que tienen presupuestos muy pequeños, con necesidades muy grandes. Sin embargo, tenemos algunas municipalidades o entidades públicas que tienen por el canon ingresos de hasta 600 millones anuales y que no saben qué hacer con el dinero. En algunos años asesoré a alguna municipalidad que prefería hacer una plaza de toros antes que dar un sistema de alcantarillado a un poblado que estaba ahí. Los funcionarios públicos los escogemos nosotros y sin duda sus decisiones van a tener que responder ante los sistemas de control que están en la ley. Uno de los problemas principales es que justamente en el cumplimiento del control existen algunas grietas y algunas carencias que tiene nuestro país. Entonces, sin ánimos de salirme del tema de contrataciones, te voy a decir brevemente que hay algunos proyectos de ley, algunas iniciativas que están sugiriendo que el canon inmenso que tienen algunas entidades públicas sea compartido, regrese, vaya al gobierno central para que de ahí se distribuyan a aquellas municipalidades o entidades que no gozan de este beneficio, porque el canon, por último, no solamente debería pertenecer a la localidad o a la región, sino a todo el país. Me parece algo coherente. Cuando mencionabas la gestión por resultados y que el término es bonito, pues está en la ley, no es un término mío, y la definición en doctrina internacional es la que les he dado. De hecho, las leyes siempre suenan bien, y como lo dije en un inicio, la norma está redactada de una forma, pero siempre debe estar para que los operadores del derecho las interpreten, las analicen y que los funcionarios que deberían estar bien asesorados tomen decisiones correctas. La labor entonces que tenemos nosotros aquí, por eso empecé felicitándolos por su presencia, es justamente preocuparnos por esta materia, capacitarnos para que nuestra asesoría, para que en el ejercicio de esta profesión podamos dar un buen consejo, podamos dar una buena opinión legal que sirva a las entidades públicas si es que esas son nuestros clientes. Yo felicito que tú estés asesorando a entidades públicas, porque ahora que estás conociendo estos detalles de modificación vas a estar en mejor posición para poder advertir aquellas cosas por mejorar, siempre dentro de las limitaciones que puedan haber por el tema geográfico y social que nuestro país tiene, ¿no? Estamos mejor que otros países a nivel de Latinoamérica, pero eso no quiere decir que seamos el mejor país en Latinoamérica o en el siguiente escalón a nivel mundial. Entonces es evidente que en el proceso de desarrollo que tenemos hay muchas cosas por mejorar. No podemos tampoco pretender que la ley de contrataciones mejore a todo el país. Los parámetros generales están, pero algo que debería ser un corolario es que la norma es dinámica, que él se decía que la norma es dinámica en el tiempo. Entonces el dinamismo de la norma hace que nosotros también tengamos que estar capacitándonos constantemente, porque si la norma cambia, recoger un supuesto de hecho para otorgarle una consecuencia jurídica que tiene repercusiones económicas inmensas,
a nivel nacional, pues nosotros tengamos la suficiente previsión para saber también cómo atacarla, cómo ejecutarla. Bueno, todo suena como metafísico, ¿no? Pero por algo se empieza. ¿Alguna otra pregunta? La última, doctor. Sin un alcalde provincial, presupuesto destinado para la obra de alcantarillado y piso de arena. Entonces, ¿qué pasa si ese lugar o ese pueblo sufre una calamidad? O ya un diluvio o una desmonte o organización y la gente se queda en un estado de auxilio. Entonces, ese monto estaba destinado para esa obra, contrata con una empresa X, ¿para qué? Para la producción de bienes, servicios o una utilidad para el servicio de población. No es una consultoría. Claro, entonces esa empresa, al momento de contratar como el alcalde o la persona encargada, contrata por un monto no estipulado, o sea, el alcalde dice que no es la obra o la producción de los bienes y servicios, pero yo cobrar tanto para mí. Entonces, ¿cómo lo puedo detectar A ver, yo te voy a agradecer porque tiene muchos detalles lo que has mencionado. Para no apartarnos de la exposición, yo te voy a pedir que eso lo conversemos y al finalizar la ponencia, porque tiene bastantes detalles que podrían ser conversados directamente y no necesariamente con todo el público por el tema que estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta con el tema de las modificaciones? Ok, hemos culminado entonces con las modificaciones en materia de contratos. Vamos a pasar a lo que se refiere a solución de controversias. Solución de controversias en el proceso de selección, artículo 41. Ahora el Tribunal de Contrataciones va a resolver apelaciones de cuantías superiores a 65 OITs. ¿Ok? Y sobre temas de catálogo electrónico en el acuerdo marco o el comité marco. Todo lo demás se queda en la entidad. Lo dice el artículo 41 de la siguiente forma: el Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para resolver los recursos de apelación en los procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial, acuérdense de esos dos conceptos, ¿no?, sea superior a 65 UITs, así como los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos. En los demás casos corresponde dicha competencia al titular de la entidad. Acto seguido, la norma indica que la garantía por interposición del recurso de apelación será de hasta 3%. Actualmente lo define la norma como 3%, lo define 3%, y en el peor de los casos, una OIT, ¿cierto? Ahora parece que va a haber cierta discrecionalidad que va a afinar el reglamento, cómo es que el hasta 3% se va a dividir en los procesos de selección para las apelaciones que tengan los postores. Esas son las dos novedades en materia de solución de controversias de los procesos de selección. Esta es la etapa más, este es el aspecto más controvertido en el tema de las modificaciones, y es el tema arbitral. No obstante, cuando les hice la pregunta de quienes estaban familiarizados con el tema arbitral, no he visto muchas manos levantadas. Voy a explicar brevemente lo que es arbitraje básico para poder entender cuáles son estas modificaciones. El arbitraje es un método de solución de controversias alternativo al Poder Judicial. El Estado gratuitamente otorga el servicio de justicia, ¿cierto?, para toda la sociedad, y por eso el Poder Judicial, en juez natural, resuelve cualquier demanda, cualquier controversia que un particular presente. Sin embargo, el arbitraje surge como una alternativa en donde, mediante el pacto expreso, convenio arbitral, las partes pueden escoger que quien decida su conflicto sea un árbitro.
Y esa decisión, que se recoge en un documento que se llama el laudo arbitral, tiene la calidad de cosa juzgada. Básicamente, eso en puridad es arbitraje. En la Ley de Contrataciones del Estado se estableció como obligatorio para las contrataciones públicas el arbitraje, porque dentro de todos los beneficios que tiene el arbitraje está la disminución de costos de transacción. Este concepto económico señala que el tiempo que usualmente se gasta en el Poder Judicial, en los procesos judiciales, se refleja en un número, en un costo que asumen las partes. El tiempo es dinero. Entonces, el arbitraje resultó ser un mecanismo mucho más corto, que puede ser especializado porque las partes escogen a sus árbitros, con lo cual no vas a un juez todista que tiene muchas materias, que tiene mucha carga procesal, y escoges a una persona que exclusivamente va a ver tu caso, y que ambas partes le escogen. Entonces hay especialización, hay rapidez y hay cosas juzgadas. Esas son las principales características básicas del arbitraje. Entonces, se decidió que obligatoriamente el Estado tenía que arbitrar la materia de contrataciones públicas. Muchos han estado de acuerdo con esto. Y últimamente hay una tendencia minoritaria que está en contra del arbitraje, porque dicen que el Estado pierde sus arbitrajes, que el arbitraje de contratación pública no funciona. Y sobre esto justamente han generado muchas opiniones. Si las partes escogen a sus árbitros, y son los árbitros los que resuelven la controversia, las partes deberían escoger a los mejores árbitros, ¿cierto? Tiene sentido. Si con el ingeniero, el doctor, tenemos un contrato de compraventa y tenemos un conflicto, vamos a escoger probablemente al mejor abogado, al mejor profesional en tema de obligaciones, y que vea justamente contratos típicos en compraventa, porque podemos escogerlo. Es razonable. Sin embargo, se ha visto que la mayoría de entidades públicas no hace un nombramiento concienzudo de sus árbitros. Y es que probablemente, no lo puedo afirmar, probablemente existan otros criterios para la escogencia de los árbitros que no van de acuerdo con cómo debe ser un nombramiento responsable de quien va a resolver tu conflicto. Entonces los tribunales arbitrales tendrían que haber estado bien compuestos desde su origen para que su laudo, la sentencia, sea un producto bueno. Eso es una de las razones por las cuales quizá el arbitraje para el Estado no puede estar funcionando como lo quisiera el espíritu de la norma. Sin embargo, yo creo que la razón principal no es esa, sino que la razón por la cual el arbitraje quizá se maneja la opinión de que no es muy beneficioso para el Estado, radica en que, como lo decía el ingeniero en su intervención, a veces los requerimientos o los expedientes técnicos o los perfiles ya nacen con un error. ¿Qué hace la entidad en una ejecución de contrato de obra cuando ya la parte técnica tiene un error de origen? En el arbitraje, tus informes técnicos que evidencian que el error estuvo antes, simplemente va a evidenciar que entraste cojo a tu proceso arbitral. Entonces, yo considero que si esas opiniones que señalan el arbitraje como un método que no es muy beneficioso para el Estado, no están tomando en consideración que al interior del Estado, en la parte técnica, es que hay una falla que sin duda alguna repercute en la ejecución contractual y que repercute en la decisión que toman los árbitros. En este panorama, que ya está suficientemente explicado, las modificaciones de la Ley de Contrataciones en solución de controversias en la ejecución contractual indican que ahora se va a elevar de 15 a 30 días el plazo de caducidad. Actualmente es 15 días para arbitrar resolución de contrato, nulidad, etc. Ahora va a ser 30. Esto es beneficioso para quien va a interponer la controversia. Normalmente el Estado tiene todas las facultades resolutivas,
Entonces es el Estado el que toma decisiones administrativas y es el contratista recién el que inicia el arbitraje. Eso es casi un 80 o 95% de los conflictos. Entonces eleva el número de días para que haya quizá un análisis o la posibilidad que no está bien explotada en el Perú de conciliar. Si yo veo que en el arbitraje voy a perder, ¿por qué me voy a arbitraje? No tiene sentido entrar en un proceso arbitral donde los árbitros van a cobrar, los abogados van a cobrar, todos van a cobrar la plata del Estado. Y ya sé que voy a perder. Debería analizarse mejor al interior de las entidades aquellos procesos, ampliaciones de plazo, etcétera, en donde ya se sabe que el Estado va a perder. Hay un temor muy grande en el tema de responsabilidad funcional que hace que muchas entidades digan no, mejor que lo diga un árbitro a que yo lo plasme en un informe, en una decisión, en una resolución, porque después tengo que soportar un montón de informes de auditoría o de Contraloría que me digan por qué usted decidió tal cosa y pagarle al contratista. Eso es responsabilidad de los funcionarios públicos. Y yo creo que debería haber un poco más de agallas para decidir justamente en favor del Estado y de la sociedad, no ir a arbitraje en estos casos, en donde es innecesario y hasta descabellado irse a un arbitraje. Pues entonces, ello hace que venga ese nuevo mecanismo que se llama Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas internacionalmente se conoce como Dispute Boards. Este es un mecanismo que se ha copiado de los contratos FIDIC, que es exactamente de construcción. Esta es una figura tomada de los contratos de construcción, de los contratos de obra internacionales, en donde las partes quieren acabar la obra, quieren alcanzar la finalidad, el objeto del contrato. Entonces no les interesa pelearse a mitad del contrato, sino que buscan un mecanismo en el cual puedan salvar esta pequeña controversia para, superado este escollo, acabar con el contrato. ¿Qué es una Junta de Resolución de Disputas? Es casi similar al tema arbitral. Se nombran adjudicadores, no árbitros, que van a dar una opinión técnica y o legal sobre el conflicto en el momento en el que se suscita el conflicto. Ojo, si estamos en un contrato de obra, y esto solamente creo que va a ser para obras, porque la exposición de motivos así lo indica, la Junta de Resolución de Disputas va a ser, se introduce en la ley para contratos de obras. Si estamos en una obra y hay un problema sobre unos metrados, en ese momento voy a poder llamar a los adjudicadores, que así se llaman los de la Junta de Resolución de Disputas, para que se constituyan en obra, vean los informes técnicos y en ese momento emitan un informe y digan: señores, ¿se están peleando por las puras? Tú tienes razón. Ese informe sería vinculante para las partes. Y eso haría, en la práctica internacionalmente, así sucede, que la parte que estaría perdiendo esta pequeña controversia no se vaya a arbitraje. Suscriben un acta para solucionar este pequeño conflicto y, superado ese escollo, siguen con el contrato. Normalmente, en los contratos de obra que conocemos, por una ampliación de plazo, por unas cuestiones de metrados, se suspende todo, ¿cierto? Y hay obras inconclusas, ¿cierto? Eso sucede a nivel nacional. Las obras se quedan inconclusas porque hay un arbitraje y no pueden seguir avanzando la obra. Pues ahora, la Junta de Resolución de Disputas, para aquellos contratos de obra cuyo monto así lo justifique, van a permitir que haya estos expertos técnicos que puedan dar informes vinculantes, decisiones vinculantes para las partes, para que simplemente entren en conciencia
de que no deberían irse a arbitraje, que uno de ellos está actuando mal y por tanto se soluciona como tenga que solucionarse, con la responsabilidad funcional que sea el caso, o con la asunción de los costos en privado si es que está usando para culminar el contrato. A nivel de Latinoamérica, de 100 juntas de resolución de disputas, solamente han habido 4 arbitrajes, porque nadie va a ir a arbitraje con un informe técnico especializado, vinculante, que te dice, señor, usted debería tener la razón. Esto buscaría justamente alcanzar la eficiencia o la eficacia que está contemplado en los principios de contrataciones. Es muy importante y yo les voy a pedir encarecidamente que busquen en la web, que traten de investigar de qué trata la Junta de Resolución de Disputas o los Dispute Boards, porque en estos pocos minutos el doctor Randall Campos el día de mañana probablemente hable más sobre este tema. En estos pocos minutos solamente estamos haciendo una explicación para que entiendan el contexto de la Junta de Resolución de Disputas, pero va a depender de la investigación que hagan ustedes en casa, y para eso la internet nos facilita mucho la vida, para entender bien qué es un dispute board. Obviamente no pueden arbitrar ni someter a conciliación de Junta de Resolución de Disputas los adicionales. Y les pongo aquí como se le quiera llamar, porque la norma en el artículo 45 así lo define. Voy a permitirme hacer una última lectura de la ley en la parte respectiva. Así dice: las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa, pago de indemnizaciones o cualquier otro causada por la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad o la Contraloría no pueden ser sometidas a conciliación y arbitraje ni a ningún otro medio de solución de controversia. La única vía de solución es la judicial, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Mucho podremos discutir sobre si está bien o no que no se puedan arbitrar los adicionales. Yo creo que está mal, yo creo que sí deberían poder arbitrarse, pero es una decisión que está contemplada en la ley. No puede arbitrarse adicionales. Y ahora, de forma más clara, como se le quiera llamar, el nombre que le quieran poner, si deriva de una negativa de adicional, simplemente no se puede arbitrar. Si la ley lo dice, no deberíamos buscarle 3 pies al gato, porque el espíritu de la norma está en que los adicionales se vayan al Poder Judicial. ¿Por qué? Yo creo que es una desconfianza injustificada o un punto de vista muy proteccionista por parte del legislador, porque tanto como una ampliación de plazo, tanto como cualquier aspecto que pudiera controversia, la nulidad del contrato, podría la ley haber dicho esto no va a arbitraje sino que se va al Poder Judicial, y es una opción legislativa. Alguien debe haber estudiado, lo dudo, la razonabilidad de que los adicionales no sean arbitrables, y por eso es que sacan la norma, pero es como lo define la ley. Entonces, definitivamente, adicionales de obra o el nombre que quiera utilizarse no puede ir ni a arbitraje ni a Junta de Resolución de Disputas. Se va a crear un registro de instituciones arbitrales, el de árbitros que ya existe, y un registro de secretarios arbitrales, con lo cual las instituciones arbitrales, las que vayan a administrar arbitrajes, van a tener que estar inscritas en OCE, y va a haber una revisión de los reglamentos, ¿ok? Se va a exigir a todos los árbitros, incluso los árbitros de parte, que tengan acreditación en contrataciones del Estado. Así que, si alguno de ustedes normalmente han nombrado árbitro o está pensando en ejercer función arbitral, tiene que capacitarse, tiene que acreditarse en temas de contrataciones del Estado, porque actualmente las entidades y las empresas pueden nombrar a cualquier árbitro, sin necesidad de que tenga acreditación. La norma solo exige la acreditación de administrativo, contrataciones y arbitraje al presidente del tribunal o al árbitro único, que son las cabezas del tribunal arbitral.
Los árbitros de parte no necesitan las acreditaciones, ahora con la norma sí lo van a necesitar. Y ahora los árbitros tienen la obligación de inscribirse en OCE, con lo cual hay que ponerse a estudiar. Se crea el Consejo de Ética. Algo muy favorable para el arbitraje es que se elimina la anulación del laudo por la prelación normativa que estaba establecida en la norma. Hay causales de anulación del laudo que son taxativas, que van más que nada a temas de debido proceso. Para los especialistas de arbitraje, que la ley de contrataciones haya incluido un supuesto de anulación en base a un orden de prelación de normas, era una contravención a la ley de arbitraje original y era un despropósito. La nueva norma corrige este error y establece que el orden de prelación de normas, constitución, normas de derecho público, derecho privado o las supletorias, que eso es una disposición de orden público y así es como debió estar siempre. Se establecen sanciones para los árbitros como amonestación, suspensión de hasta 5 años e inhabilitación permanente. Bueno, existen un par de modificaciones más referidas a sanciones a los proveedores que está en el artículo 50 del proyecto de la ley 30225, en donde se introduce una novedad que es la multa como sanción a imponerse a los proveedores no menor del 5% ni mayor del 15% de la propuesta económica o del contrato. Con esto hemos tratado de hacer una maratón de todas las modificaciones que tiene y las novedades que tiene la ley 30225. Deben coincidir conmigo en que esta exposición en modo alguno es suficiente para entender las modificaciones. Quien quiera profundizar en el tema, se encuentra la exposición de motivos colgada en la web y voy a gestionar con el doctor, con nuestro decano, para dejarles un ejemplar de la exposición de motivos para quien tenga interés en profundizar sobre las razones de la modificación y estemos preparados todos para cuando venga el reglamento. Bueno, el tiempo más o menos ha corrido. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta este punto. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, les agradezco entonces el tiempo. Procedemos al cierre de la... Primero, felicitar al doctor Juan Carlos Pinto y brindarle nuevamente un fuerte y muy merecido aplauso. Dejar en el uso de la palabra a nuestro decano, al doctor Víctor Anacleto, para que le otorgue un presente por su destacada colaboración de esta noche. Doctor Pinto, colegas, quería también, aparte de pedirle su participación para el día 15 en el referendo, también en las conferencias que siguen de aquí todavía de política criminal, sobre también la ley social de trabajo y sobre lo que se da también mitigación moral. Decirles también que el día 23 de noviembre vamos a hacer una jornada médica que pueden venir todos los colegas y familiares para la atención médica del 23 de noviembre. Bien, vamos a hacer entrega al doctor Pinto por su exposición y decirle que tenemos también las conferencias sobre esta ley de contratación del Estado, que es fundamental por la ingente cantidad de dinero que compramos en nuestro país, pero que lamentablemente es mal aplicada la norma, y ahí tenemos los delitos de corrupción, lavado de activos, etcétera, que se está dando en los gobiernos regionales, en las alcaldías, y esto no debe ser, y es fundamental que el abogado esté preparado, porque lamentablemente hay poco experto en contratación del Estado, y hay necesidad también de que hayan árbitros
para que se aplique esta ley conforme debe ser. Bien, doctor Pinto, reciba este presente en nombre del Colegio de Abogados y agradecerle por su participación por este importante curso y sobre todo por una ley tan controvertida pero de necesidad para nuestro país. Muchas gracias. Mañana continuamos. Ya lo que se ha escrito hoy día, ya hay una sola inscripción y se le va a dar un certificado por 8 horas académicas. Muchísimas gracias.